La Sierra de Songolica posee uno de los sistemas cavernarios más impresionantes de todo México. Desde hace siglos, su pueblo nahuablante se da cita para realizar ceremonias de agradecimiento a la naturaleza. El maestro Eutiquio nos muestra uno de los rituales más arraigados de nuestro México antiguo, el temazcal. Y a través de su guía espiritual desentrañamos el significado de esta práctica ancestral. Y en medio de la selva descubrimos por qué Songolica es el Edén de los reptiles, el centro de mayor biodiversidad de todo México. Songolica es un pueblo náhuatl que se encuentra en la Sierra Madre Oriental, en el centro oeste del estado de Veracruz. Queda solo 1 hora de la ciudad de Orizaba. Los domingos son especiales por el bullicio que se vive en sus calles. Los campesinos bajan de las serranías para vender o intercambiar sus productos en el mercado. Bueno, pues estamos aquí en el centro de Songolica y con los días domingos la mayoría de la gente viene a vender todos sus productos artesanales, como también productos naturales de aquí de la sierra, maíz, frijol, calabaza, etc. Hay un intercambio cultural y bueno, vamos a dar un vistazo, ¿no? Dicen que la gente baja de las montañas de la sierra con sus productos, lo hacen desde hace mucho tiempo. Recordemos que Songolica existe desde antes de la llegada de los españoles. El mercado se emplaza al lado de la presidencia municipal. Venden de todo tipo de frutas y verduras, ya que Songolica se beneficia por sus diversos paisajes, que van de una altura desde los 400 hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar. Lo que más atrapó nuestra atención son las señoras que venden las artesanías, que nos da una idea de cómo es la vestimenta tradicional. Vamos a mostrarles un poco de lo que se hace en la sierra, que es parte de la artesanía. Esto se llama tlaquial, un elemento que utiliza la mujer de la sierra de Songolica y lo utiliza en el cabello. Entonces esto lo va entrelazando para formar una trenza y es un decorativo para ellos. Esto está hecho con lana de borrego, teñido con pintura vegetal, algunas flores, diferentes materiales totalmente naturales. Lo podemos encontrar en la región de Mixtla, de Tlaquilpa, en la región de Atlahuilco. Esta fajilla la elaboran también las mujeres de la sierra de Songolica. Aquí, como ven, son las tramas. Ellas también se dedican a bordar. Todos estos bordados son hechos con telar de cintura. Esto se lo ponen aquí en la cintura, la parte de acá. Y es como lo vemos, como lo tiene la compañera de aquel lado. Y es parte de la indumentaria que traen todas las mujeres de la sierra de Songolica. Esto es parte de la artesanía que se hace con las mujeres artesanas. Qué interesante, esto es un tepejilote y es parecido al palmito, se puede hacer con huevos, en ensaladas, es muy caro. Crece en las regiones húmedas, en las regiones selváticas. Además es muy nutritivo, es muy curioso cómo es. Yo lo conocí en Sudamérica y se le llama palmito allá. También venden quelites, unas hierbas que llegan a contener más proteína que muchas verduras. Como remedio también lo utilizan para la flora intestinal. Podemos hacer también en una salsa con huevo. Nunca había visto un plátano tan grueso. Esto se llama plátano de bolsa. Me pregunto a qué sabrá, si estará bueno o no. Vean, aquí tenemos alcatraces, la flor de alcatraz que vale 5 pesos. Ya compramos platanitos pequeños, hay rábanos y nopal. Qué bien encontrar todo esto tan natural, directo de la montaña. Después de visitar el mercado, tomamos la camioneta con nuestros guías de ruta náhuatl para explorar una de las cuevas más hermosas de Songolica. Vamos,
llegando a las cuevas de las golondrinas y el clima es diferente a Zongolica, es una región más cálida porque estamos más abajo, se puede apreciar la selva húmeda y vean qué paisaje estamos teniendo de la selva. En medio de la selva nos encontramos con el maestro Eutiquio Jerónimo, guía espiritual quien nos hablará sobre el rol sagrado que tienen las cuevas y las grutas en la cosmovisión náhuatl. Me encanta viajar con vosotros porque tienen un amor de la naturaleza, se enamoran del color de las flores. Ustedes tienen esta sensibilidad que me parece maravillosa. Vamos andando por un camino de piedra, un camino real que conectaba al puerto de Veracruz con la región de las montañas. Pues ya, vamos. ¿Cómo ves el camino? Difícil. Sí, ¿está bonito? Está bonito por las piedritas y los sonidos se las sabe. Sí. ¿La vegetación qué tal? ¿Qué color es? Es verde. Nos están llamando ya el maestro Eutiquio. En esta selva hay una diversidad que la verdad es increíble. Hay plantas de café, plátanos también y se encuentra de todo aquí. Yo nunca lo había visto en su estado natural. Mario es un joven prometedor que nos va mostrando el sendero. ¿Cuántos años ya tienes guiando? Como 8 años. 8 años. ¿Y cuántos años tienes? 17 ya va a cumplir 18. O sea, él desde pequeño lo entrenaron para ayudar a las personas. Me gusta estar en el campo, la verdad. Aunque es bastante cansado, es satisfactorio. Soy también voluntario en los bomberos de la Sierra de Zongolica. Hay demasiados incendios forestales que necesitan ser atendidos para poder preservar toda esta bella naturaleza. La mayoría se extiende por varias hectáreas. Todo es por el descuido de la gente que sigue quemando todos los desechos de la agricultura. Con nuevas técnicas de agricultura se planea evitar eso para conseguir incluso mejores siembras para toda la gente que vive aquí. Cuando llegamos a la boca de la cueva comienza el espectáculo. El maestro Eutiquio echa mano de sus instrumentos ancestrales. Lo hace para pedir permiso y que podamos entrar a la cueva. Hemos llegado a Cucuitzcaóstoco, la cueva de las golondrinas. Es algo impresionante. Siento una energía tan fuerte, tan tremenda, que siento mi corazón latir más fuerte. Recuerdo a mis abuelos, ellos me platicaban que la energía más poderosa siempre va a estar en un lugar de estos. Y aquí está mi madre tierra y mi padre tierra.
Hemos pedido permiso para entrar y le pedí a mi madre tierra, a mi padre tierra, que nos permita estar aquí un rato con ella. Le agradecemos por todo lo que nos ha dado y que no le hemos sabido cuidar. Pero aquí estamos, en esta cueva de las golondrinas. Acuicuitzcaostoco. Cuando toco el caracol, los abuelos nos enseñaron que es la voz de la naturaleza. Este es cuero de burro y se llama Tlalpanhuehuetl. Y el caracol, en náhuatl le decimos atecócoli. Pedir permiso para entrar en la cueva es una manera humilde de pedirle a la naturaleza si podemos entrar. Y es una forma de respeto también. Sí pesa un poco. Sí. Cuando toco mi Tlalpanhuehuetl, es el corazón de la tierra. El corazón que suena. Y lo hago vibrar. Queremos que nos conteste de buena manera. Y le estamos pidiendo el permiso con un grito, con un canto. Son ícaros. Ícaros. O sea, es un sonido gutural que suena y que se siente la vibra en el corazón y todo esto. Solamente voy pronunciando como Tlale, Tlaltetahtzin, Tlaltenantzin. En este paraíso terrenal es bueno tocarlo, es bueno pedirle, es bueno gritar, tocar estos instrumentos. Eutiquio le enseñaba a Melanie a realizar sus sonidos guturales. Cuando haces, estás como entrenando, ensayando, y cuando abres ya la boca ya... Y es un sonido de animal. Pero los abuelos lo hacían en las cuevas porque se oye el hueco, la vibración. Este es el llamado del viento. Y ese está muy fácil, es cuestión de darle vuelta y empezar a tratar de conectarte. C'est l'énergie du vent. Los colores de la maravilla de la naturaleza de las aves. ¿De qué ave será? Es un perico y le llaman cabeza blanca. Óyelo, son esos. Zongolica es el pueblo de las cuevas. Está en medio de la Sierra Madre Oriental. Y este es el sistema cavernario, yo creo que de los más grandes del mundo, porque pasa por varios estados de México, inclusive por Tamaulipas, de donde yo soy, y llega hasta el sur de Puebla. Y hay muchos sótanos, muchas cavernas de piedra calcárea. Ahora estamos viendo una de las más interesantes que he visto en mi vida, porque hay como un ojo gigantesco de donde crece la vegetación, y en el fondo tenemos a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Dentro de la cueva, el alcalde de Zongolica nos pasó a saludar. Panartia Nochte, Notoga Benito Aguas Atlagua, de Niga Ichen Altepeyo, Zongolica, presidente municipal. Hoy nos encontramos aquí en la Cueva de las Golondrinas, a 35 minutos de la cabecera municipal. Que hablar de Zongolica, híjole, es una maravilla. Ubicado en la zona centro del estado de Veracruz, en la Sierra Madre Oriental. Lo más valioso que tiene nuestro municipio, sus usos y costumbres, nuestra cultura, nuestra lengua materna, el náhuatl. Señor Calde, gracias por recibirnos en la cueva. ¿Cuál es Timoestiga, Nigatigate, Niganaltepeyo, Zongolica? Yo quisiera decirles que se sientan como en su casa, aquí en Zongolica. Tenemos buen clima, muy bonita vegetación, ríos, tenemos la cueva de Totomochapa, la cascada de Tlahuitzía, el nacimiento del río
tonto. Tenemos seguridad, la gente es muy cálida, nuestra Sierra Madre todavía guarda mucho de la cultura indígena, somos indígenas, de la cultura náhuatl. Cuando lleguen a Zongolica no se olviden llegar al Palacio Municipal, que ahí los vamos a estar recibiendo, y sean bienvenidos todos. Muchas gracias. Desde hace miles de años las cuevas han sido un punto de reunión sagrado para las civilizaciones, y los nahuas no son la excepción. Para nosotros, el primer viernes de marzo inicia el nuevo año mexicano, así le decimos, nuevo año mexicano. Nosotros vamos respetando de acuerdo al solario. Algunos lo llaman también como calendario agrícola. Y nuestros abuelos nos enseñaron que en un ritual que se llama Xochitlalilistli es cuando se le agradece a la Madre Tierra, a pesar de que no la hemos cuidado. Ella nos sigue dando frutos, nos da de comer, y luego pedirle permiso nuevamente para que vengan nuevas cosechas, buenas cosechas, y que la naturaleza se mantenga en un equilibrio y que no nos afecte a nosotros como trabajadores que somos del campo, pues que todo lo que venga sea para bien. También hacer la recolección de las flores, porque en ese momento es cuando se hace la medicina o veneno, nosotros también le decimos veneno, esa medicina, ese veneno para los males que se vayan a presentar en nuestro cuerpo. Para nosotros no hay una energía más poderosa que nuestra Madre Tierra. ¿Y a quién se le tiene que agradecer? Pues se le tiene que agradecer a esa potencia, porque nosotros estamos hechos de esa naturaleza. Nuestro cuerpo es tierra, nuestra sangre es agua, nuestro aliento es el viento, y el corazón ardiente que tenemos tiene que ver mucho con el fuego, que es el sol. Quería preguntarle cómo se dice gracias en náhuatl. Tlazocamate. Y muchas gracias, Tlazocamatemiac. En francés se dice merci. 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 Y en francés hay unas palabras que vienen de náhuatl también. Tomate. Tomatl es tomate. Avocado, chocolate. Abagame es aguacate. Y chocolate. En México tenemos más de 60 lenguas originarias. Este país es una conformación de diferentes Naciones Unidas, pero pocos pueblos, pocos municipios tienen la dicha de tener a un presidente que hable la lengua, que hable náhuatl. Así que lo felicito por estar incentivando esta lengua y espero que nunca se pierda el náhuatl en esta región, porque su pueblo es de los últimos remanentes en el mundo con un náhuatl tan bien cuidado. El idioma principal materno en esta bonita tierra que es México. Que no solamente se habla en México, se habla hasta Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, los pipiles, incluso gracias a la migración en Estados Unidos. Y de hecho, los nombres de las localidades y comunidades están en náhuatl, sobre todo en la zona de Guatemala. El náhuatl era la lengua franca, es decir, la lengua que todos hablaban para comunicarse entre ellos. Tlazocamatemiac. ¡Bravo! Y chocolate, mi preferido. ¿Sí? Algo que nos entristeció fue ver cómo las paredes de la cueva antigua están rayadas por el hombre. No está bien que escriban este muro que tiene años y años. Ils ont écrit sur les murs de la grotte et c'est dommage parce que ça abîme vraiment le côté naturel de la pierre. Esto es considerado como vandalismo, es algo que nunca deberíamos de hacer. Si queremos que las futuras generaciones disfruten de esto como nosotros lo estamos haciendo, tenemos que hacer el esfuerzo de preservarlo. Por favor, nunca hagan algo como esto en sus áreas naturales. Somos privilegiados de entrar a este tipo de lugares porque ni nosotros mismos como mexicanos nos atrevemos a conocer sitios como Zongolica, porque muchas veces pensamos que son sitios muy inseguros, pero no es así. Estos lugares y su gente nos abrigan y nos protegen, y solamente los verdaderos valientes son los que pueden llegar aquí, a conocer las cuevas, este sistema cavernario que se extiende por toda la Sierra Madre Oriental. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco
vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Al anochecer fuimos a la parte más baja de Zongolica, en la comunidad de Huixtla, donde se encuentra Playa Texacat. Allí hicimos un temazcal a la orilla del río Tonto. Vamos a conocer esta tradición milenaria, acompañados de un guía espiritual que habla náhuatl y es un lingüista muy reconocido en todo Zongolica. Don Eutiquio nos limpió con su incienso. Hay diferentes tipos de temazcales. Este es el más tradicional porque está hecho de bambú, la estructura. Lo tapamos con hierba, con hojas y todo es tierra abajo. Hay otros que son de adobe, que son de lodo, hay otros que son de piedra. Nuestros abuelos hacían un hueco adentro y es como hacían el temazcal, se metían ahí adentro. No cualquiera lo puede hacer porque se necesita una preparación. Los abuelos que me han enseñado a mí, porque yo no lo aprendí de un día para otro, mis padres que eran curanderos, ahora estoy yo, está mi hijo y estoy seguro que van a estar mis nietos. La mano derecha en el corazón. Vamos a pedir un deseo, vamos a pedir la fuerza, vamos a pedir el conocimiento, que nos limpiemos de todo, de cuerpo, mente y espíritu. Taskamati miek te vatsin, dan estampa, una vaccin iktastanin islamachilistli, dan estampa. Inistataltika miek islamachilistli, va miek chikabalistli te chininte manskale. Temazcal se le llama temazcal frío porque cuando entramos no está caliente y conforme se van metiendo las piedras que están acá ya calientes, se empieza a calentar. Así es como se genera el vapor. El temazcal que vamos a hacer hoy solo es para desintoxicarnos, para que nos limpiemos, porque esto oxigena el cerebro y además limpia todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, todo lo malo. La piel muerta lo remueve. Entonces la persona que empieza a sudar ahí es porque se empieza a curar. Y si estás gordito como yo, vas a bajar 2 kilos. Y se recomienda desde bebés hasta ya grandes. Se hierven distintas plantas en agua para ser utilizadas dentro del temazcal. Ahí tenemos un bote con agua de cocimiento de hierbas. Le echamos el ajenjo, el romero, la ruda, el eucalipto, albahaca también y yacuyo, tlanecpaquilitl o tlanepa que le dicen, hierba santa, porque eso genera que el vapor y limpie todos los conductos respiratorios. ¿Cómo huele? Como plantas, como infusión. Para nuestros abuelos el temazcal era lo máximo para curarse, porque ellos lo hacían cada mes y también cuando había problemas en la familia. Entonces metían toda la familia y ahí a través del vapor y a través de la catarsis, o sea, sacar todo lo malo, es una medicina natural y además estando aquí dentro del temazcal se asemeja cuando nosotros estuvimos en el vientre materno. Para nuestros abuelos hacer esto era muy necesario. Ellos prevenían las enfermedades y ahora lo vamos a experimentar. La palabra temazcal proviene de la palabra náhuatl temazcali. Su traducción literal sería casa de sudor. Durante la colonia fue prohibido, pues a los españoles les horrorizaba el hecho de que hombres y mujeres desnudos compartiesen la misma habitación. Asimismo, la fuerte carga espiritual y ritual que había en la práctica chocaba con sus creencias. Con mucho respeto vamos a pedir permiso. Al temazcal se entra con ropa interior o de baño. Antiguamente se entraba completamente desnudo. Los participantes se van sentando en círculo apoyándose en las paredes del recinto.
en cuyo centro se van colocando piedras ardientes que son salpicadas con agua y hierbas para formar los vapores. La pequeña entrada se cierra quedando en absoluta oscuridad. Aquí en el temazcal nuestros abuelos tenían una forma de sentarse. A la hora de que entraban al temazcal hacían esta posición. Este es muy antiguo. Esta posición y ponían las manos. Otra posición le decían de asamblea. Es así. Este es muy fuerte porque tenías que aguantar todo, ¿no? El ritual. Otra posición es esta. A ratito lo van a poner así. Ponen las manos acá y así. La otra es tirarse por completo boca abajo y alzar así los pies. O sea, si uno se empieza a sentir así como mal, entonces para controlar la presión es ponerse así y alzar los pies. Cuando entra una piedra, nosotros decimos chicahualiste, quiere decir fuerza. Hay otra variante que dicen ometeotl. Ometeotl quiere decir las dos potencias, Ome, dos, y Teotl, potencia, o Dios. Entonces cuando decimos Ometeotl, quiere decir que se equilibre todo. Pues es lo que vamos a decir cuando entren las piedras. Ometeotl. Pues vamos a iniciar con este ritual. Le pido a mi Madre Tierra, a mi Padre Tierra, que me dé la fuerza, la fortaleza. La sukamati mi te vatsi, te maskaltzin, ni kamon wachtzin. Se quitan mi chikawasti. Pichmakati. Vamos a decir nuestro nombre, de dónde venimos. Mi nombre en el temazcal es Mazatl, quiere decir venado, es mi espíritu. Y lo vengo haciendo esto desde hace mucho tiempo, desde que era yo muy pequeñito. Mi madre me metía, mis abuelos, mi padre. Creo que esto es lo que me ha ayudado también para estar bien, porque aquí nos vamos a curar. Ometeotl. Mi nombre es Jorge de León y es un honor estar con usted, Eutequio, dirigiendo esto. Soy de Tamaulipas y es mi tercera vez que hago un temazcal, pero nunca había escuchado la explicación que hay en el fondo de esto. Hola, soy Pau. He venido a este temazcal para curarme de donde tengo. Soy de Songolica. ¿Cuántos años tienes? 6. Mucha fuerza, Pau, mucha fuerza. Ometeotl. Soy Mario Fuentes, vengo de Songolica. Nunca he estado en un temazcal. Vengo a ver qué se siente. Hola, mi nombre es Alejandro Razo, yo soy de Guerrero y es la primera vez que voy a hacer un temazcal. Ometeotl. Neno toca Amelia Juárez Jiménez, Anihualegua, Nepa, Estado de Hidalgo. Y Guanasha, Nica, 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 Temazcal. Soy Melanie Vacher, vengo de Francia, de Saint-Gamier, y es mi primera vez en un temazcal. Estoy muy afortunada. Ometeotl. La respiración tiene que ser nariz y boca para que el vaporcito entre por la nariz y por la boca y vaya matando todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Todo, que estemos bien. Cantemos con alegría que al cielo le está gustando. Cantemos con alegría que al cielo le está gustando. Ya nuestro temazcalito las gracias le estamos dando. Ya nuestro temazcalito las gracias le estamos dando. Vamos a decir fuerza y levantamos la mano, ¿sale? ¡Chicahualense!
El temazcalero, para llamar al vapor, va entonando rezos mientras siguen entrando rocas calientes. Finalmente, transcurrido 4 tiempos, los asistentes van saliendo al exterior gateando, como si salieran del vientre materno, con la sensación de un renacer nuevamente a la vida. Era muy espiritual. Me siento un poco mareada. Creo que por perder mucho agua. Pero me sentí como todo el mal de mi cuerpo se había ido de una vez. Y era una experiencia... Wow. Wow. Estuvimos a 67 grados allá adentro. Me siento purificado. Creo que perdí peso y feliz de haber vivido esta tradición ancestral. Una experiencia inolvidable, terminar así en el río. Nos vamos a meter 5 metros y acostarnos en el agua y de esta forma vamos a regular la temperatura. Es increíble el contraste de temperatura que podemos estar. El río se ve muy frío, te pone un poco más de adrenalina en tu cuerpo, te despierta. Porque cuando sales te pones un poco mareado, un poco como no sabes dónde estás, no sabes lo que estás haciendo. Fue una experiencia muy bonita, realmente te conectas con la Madre Tierra, te hace sentir en tranquilidad, en paz. Yo agradecí por lo que tengo y encomendé a la Madre Tierra a mi familia, principalmente por la salud, por la sabiduría al tomar nuestras decisiones. Al principio es un tanto sofocante, sí te impacta, pero a la vez te relaja, aunque suena un poco contradictorio, te relaja y te hace sentir muy bien. El maestro Tequio me dijo que acababa de cumplir 52 años y que a los 52 años se hace 4 temazcal en un día y que tiene que dejar de comer como 3 días antes para que su cuerpo pueda limpiar todo y es muy fuerte. Se nota que él tiene ya la experiencia y la sabiduría porque lo hace de manera gradual, te hace sentir seguro, en paz, en confianza con todos y también se respiraba un aire así de hermandad. Me encantaría tener la suerte de poder hacerlo una vez cada 8 días. Es lo recomendable por la mente, por la piel, por los riñones también. Es lo mejor que puedes hacer para cuidarte. Siento mi piel muy limpia, como un piel de bebé y huele bien también. Las temperaturas aumentan mucho cuando estamos dentro del temazcal y el cuerpo intenta adaptarse. Es normal que sientan que su corazón comienza a latir un poco más rápido. Es una respuesta que nosotros hacemos al aumento tan brusco de temperatura. También sientes que al respirar el aire te quema tanto tu nariz como tu boca. Me siento muy limpio, prácticamente un exfoliante de tu piel también. Sientes como la piel muerta se desprende de tu cuerpo y es una experiencia increíble. Realmente trabajas tu espiritualidad estando ahí dentro. Siento bastante afortunado de poder experimentar algo que nuestros ancestros han hecho por muchísimos años. Me hizo conectarme conmigo mismo y con la gente con la que estaba viviendo esa ceremonia. Nos van a echar agua con aroma después de haber nadado en el río. Delicioso. Todos tenemos que vivir algún día esta experiencia ancestral en Zongolica. Huele súper rico. Después de lo que hemos hecho, También es cierto. unos tacos siempre son bienvenidos. Despertamos en la confortable finca Santa Marta. Zongolica es hermoso. Buenos días, Zongolica, buenos días. Hoy vamos a empezar un nuevo día en estas cabañas hermosas y vamos a conocer la historia de Miguel, que es un chico que vive aquí
en esta finca y él se dedica a captar culebras. En Finca Santa Marta son pioneros en reducir la huella de carbono. Son de los pocos lugares en México, es decir, cuando tú vengas aquí van a tener paneles solares, van a aprovechar el agua de lluvia para que tu visita deje la menor huella de carbono en el mundo. Como sabemos, la industria del turismo es de las más contaminantes, pero si vienes a este tipo de lugares en medio de la naturaleza no te vas a sentir culpable. Como parte del programa de turismo circular de Finca Santa Marta, llevamos un control de todos los residuos que generamos, porque la idea es que con nuestras prácticas se reduzca la generación de residuos. Todos los lunes, sin excepción, separamos y pesamos nuestros residuos, y el desperdicio orgánico que genera la cocina, pues todo se compostea en los jardines y ahí se queda en hortalizas. Las cabañas de Finca Santa Marta me font penser un petit peu aux cabanes d'été en Suisse, les chalets d'hiver. Mais la différence, c'est qu'ici, il y a plus un climat tropical et il y a la forêt aussi avec les palmiers. Donc, ça change quand même un petit peu des sapins. Mais c'est incroyable. Je podría quedar vivir aquí. J'adore le bruit des oiseaux. On entend les oiseaux, des perroquets. Los desayunos de Finca Santa Marta son preparados por manos de mujeres nahuas de la región. Tefa niga nishti iti chinen calcintle tefa tichiwa tlahuale tokniva tlen bice tlachagive iti Finca Santa Marta. Tichiva ek totoltitl memelame iban tlaxcale. Tefi tikinen to cocina titlahualchiva iban titlapovas náhuatl. Este café se produce en los altos de Tezonapa, Veracruz, para que lo disfruten nuestros clientes. Es un café de altura. Voy a probar café orgánico de la alta montaña. Me encanta el confort que te brinda Finca Santa Marta. Cuando tú piensas que vas a venir a Zongolica, a la sierra, a las altas montañas de Veracruz, piensas que tal vez te va a tocar acampar en la incomodidad, pero aquí son cabañas que tienen todas las comodidades. Tienen internet súper rápido, un lugar cómodo para dormir, cobijas calientitas y sobre todo muy buena comida cocinada por manos de mujeres tradicionales de esta región, de las altas montañas. Me encanta porque es muy saludable. Siempre el desayuno comienza con frutas. Ahora sí, vamos a probar. ¡Ay! Y le ponen miel natural. Vean, miel natural. La miel artesanal, riquísima. Voy a comer un bébé plátano. En France, on n'a pas cette taille. Ils sont un peu plus sucrés ici. Plus ils sont petits, plus ils sont sucrés. On peut même ajouter un petit peu de miel. Oui. Un tout petit peu. Tu es un peu amoureux pour le miel, ¿no? Je suis amoureuse de ce miel artisanal. Probando la miel de aquí me trajo muchas memorias de mi infancia. Tuve la fortuna de que mi abuelo producía miel. Nosotros siempre probamos miel en su forma más natural. El sabor es idéntico a la que mi abuelo producía en Guerrero. Me encanta, me hace sentir como en casa. Deliciosa, ya necesitaba esta inyección de energía. Y el amanecer aquí, con esta vista de las montañas, inolvidable. Además, este lugar ya se ha convertido en un parador turístico. Es decir, todas las personas que vengan a Zongolica y quieran pasar por aquí, pueden llegar en su auto, pueden consumir en el restaurante y pueden apreciar de esta bella vista. Está muy cerca de Orizaba y de Zongolica y pueden disfrutar de todo esto. Son huevos frescos. Aquí el gallinas. ¿Te ha gustado? ¿Qué es, Melanie? Tortilla. Tortilla calientita, así hecha a mano. Y los huevos frescos. Frijoles negros y queso fresco. Está bien feliz.
Muy bonito. Nunca he comido algo tan bueno. El queso, increíble. Más dosis de todo Songolica. Y en este lugar idílico vive el pequeño gran protagonista, Miguel, quien ama y defiende a los animales de Songolica. Miguel es el futuro de la naturaleza de México. Él vive en este paraíso, en el bosque nuboso, y tiene su canal de YouTube. ¿Qué haces en tu canal de YouTube? Hago videos. ¿Sobre? Las culebras. Exactamente, él se encarga de manipular a las culebras en supervisión de su papá, que es un biólogo, el mejor de Songolica, y las rescata, las ayuda, intenta crear conciencia ambiental. A todos los otros niños, ¿no? Tú les dices que las serpientes son buenas, no son malas, ¿verdad? ¿Y no hay qué? Matarlas. Eso es todo. A su corta edad, Miguel trabaja junto a su padre en un proyecto único en México, Erpin Songolica. Organizan expediciones para estudiar y conservar los reptiles y anfibios de nuestro país. Erpin Songolica promueve la conservación y el manejo de los anfibios y reptiles. Estamos de tiempo completo en el campo y siempre tenemos expediciones, por lo que es muy probable que encontremos especies que pues nadie ha visto, nadie ha fotografiado. Llevamos más de 20 años en la Sierra de Songolica conociendo las poblaciones, dónde están las ranas cristal, dónde están las cascabeles rosadas, dónde están las víboras de pestañas, para que cuando vengan los fotógrafos y los expedicionarios pues sea una aventura. Cuando las pone uno enfrente de un lente y una cámara y una buena técnica, pues se vuelve algo espectacular. Esto ha hecho que Erpin Songolica tenga una buena aceptación, porque en las montañas se encuentran un lugar donde hospedarse, guías especializados para ir a fotografiar cascabeles, nauyacas, y eso le atrae a muchos autores de libros para venir a conocer pues especies que a lo mejor no las ha descrito la ciencia o no se han registrado en estas latitudes, ¿no? Este libro de Serpientes de México, el autor es Peter Heinz, es un naturalista alemán. Seguido nos visita para fotografiar ejemplares. Recientemente describimos una especie de lagartija del género Abronia. No es tan común verlas, viven hasta arriba de los árboles, en las bromelias. Especies que hemos encontrado en el jardín de nuestras cabañas. Una serpiente roja con negro que la gente le llama coralillo. Cuando la revisamos nos dimos cuenta que la especie no estaba descrita y pues se hizo el trabajo de describirla y darle un nombre para que se pudiera diferenciar de otras. Y seguimos trabajando con más ejemplares que hemos ido encontrando y es un trabajo que nunca termina, porque cada expedición que hacemos pues vamos encontrando cosas muy diversas. México está en los primeros lugares de diversidad de reptiles en el mundo. Por eso necesitamos a más niños como Miguel, que promueven el respeto a las culebras. Hola, soy May Culebras. Agarro culebras para promover su conservación. Todo esto es bosque, llueve y también puede hacer mucho calor. Cuando es de noche puedo agarrar culebras o también puedo agarrar ranas. El mejor momento es cuando hace mucho calor. Se salen a solear. A solear. En unas grietas pueden salir de esas que se llaman ojos de gato. Oye, ¿qué necesitas tú para capturar? Ganchos y bolsas y para tomar fotos necesito una cámara. ¿Nunca te ha picado a ti una? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Una que se llama ratonera, que es negrita. Me ha mordido. ¿No te hicieron nada? No. Pero sí duele. ¿Sí duele? Pero qué bueno que no son venenosas. ¿Las serpientes son malas o buenas? Son buenas. Comen ratones o también pueden comer de todo. Todos piensan que son malas. Y agarran con su chancla y las empiezan a pegar. O luego las pueden matar los hombres con sus machetes. No pueden matar a serpientes porque son seres vivos. ¿Cuál es tu reptil favorito? Una que se llama Fiofi Lurancay. Y la pusieron como nosotros porque mi papá, que se llama Lurancay, En honor a ustedes. tiene negro con anillitos, que se llama colarillo. ¿Y por qué hay tantos descubrimientos de nuevas especies en esta región de México? Hemos encontrado y registrado 199 especies de anfibios y reptiles, lo que
convierte a la región de la Sierra de Songolica en la zona de mayor diversidad de especies de anfibios y reptiles del país, mucho más que la lacandona, que la península de Yucatán, que los Tuzlas. Hacen algo que le llaman los especialistas como nodo de biodiversidad, porque es un nodo donde confluyen pues muchas regiones a un costado del pico de Orizaba y la sierra de Juárez de Oaxaca y el valle de Tehuacán, Cuicatlán. Entonces, entre ese triángulo podemos encontrar desde lo tropical, lo templado hasta lo frío. Aquí tenemos 17 especies de serpientes venenosas. Entonces, si para ver 17 especies tienen que viajar 4, 5, 6 estados y llevarse muchos días de viaje, pues aquí en la Sierra de Songolica en una sola semana podemos ver muchas especies. El pequeño Miguel nos invitó a dar un recorrido por su jardín. Vamos siguiendo a Miguel, él nos está contando cómo es vivir en el bosque de niebla, le encanta, dice que su ecosistema favorito es este, así que vamos, entre lechos. ¿Qué te parece tu hogar? Bonito, en las montañas, muchas serpientes y puede haber ramas. ¿Quién te enseñó a tocar serpientes? Mi papá es un biólogo. A los biólogos les gustan los animales y las toman fotos. ¿A ti te gustaría ser un biólogo? Sí. Acá tenemos una nauyaca de montaña. Es una pequeña serpiente venenosa que vive en la región de Songolica y en la sierra de Huautla de Veracruz y Oaxaca. Este es un juvenil que no crece más de 40 centímetros y que fue rescatado de la carretera. Y hemos capacitado a los trabajadores para que las guarden y nosotros podamos reubicarlas, y es el caso de este ejemplar, que ya tiene veneno suficiente para envenenar a una persona. Sin embargo, pues nosotros lo que hacemos es reubicarla en lugares aislados donde no puedan estar en contacto con la gente. Se ha adaptado únicamente a la parte alta de las montañas, por eso es un tamaño pequeño. Vive entre el bosque de niebla y el bosque de pinos, pero en zonas muy húmedas, donde hay bastantes ranas y salamandras que se alimenta. Es terrestre y aquí, como podemos apreciar, su cola, una coloración amarilla, la utiliza como señuelo para su presa. Entonces empieza a mover la cola y hace que se acerquen las ranas o las salamandras y ya las puede capturar. Es una nauyaca venenosa. ¿Y dónde vive? En las montañas. La encontramos en la orilla de una carretera, porque ahí toman sol y esta estaba lastimada. Los matan a las culebritas porque piensan que todas son venenosas, pero algunas no. La solté para que se vaya a su casa. ¿Qué haces con tu palo? Es un gancho, no palo. ¿Qué haces con tu gancho? Aquí la voy a hacer que camine un poco más, es muy lenta. Aquí está. Ya se está moviendo. Es como gris y tiene amarillo en su colita y tiene como un poco marrón así. Parece bonita. Para que no nos muerda, ¿qué hay que hacer? No agarrarlas, te pueden picar y te puedes morir. ¿Y por qué tú sí puedes tocarla? Yo también gancho y soy profesional. Además, mi papá es un biólogo. ¿No te da miedo? No. Ahora esta culebrita va a ser más feliz con su familia. Ya no va a estar en la carretera, ya no la va a atropellar un carro. Ahorita está chiquito. Está tomando el sol porque se quiere solear tantito y con eso ya está muy feliz. Si encuentran una rana o algo, me pueden decir porque yo los puedo agarrar y soy un profesional. Mi canal de YouTube es Mike Culebras y todos suscríbanse a mi canal. ¿Cuántos años tienes? 6. ¿A qué edad empezaste a agarrar culebras? Como a los 2 añitos o 1 añito. ¿En serio? ¿Dónde está la serpiente que liberaste? Está atrás de ti. ¿No, en serio? También el biólogo liberó a una salamandra gigante. Muy lento. Es una salamandra gigante. Vive en los bosques templados y fríos, en las montañas de México. Acá en la Sierra de Songolica la podemos encontrar en la zona fría, donde viven en pequeños huecos. Son cazadores pasivos que esperan en un refugio para empezar a cazar sus presas.
y son animales que se desplazan muy poco, son muy lentos, pero cuando algún depredador la quiere capturar, suelta su cola. De hecho, aquí se ve muy bien el segmento que divide el cuerpo de la cola, libera la cola, se empieza a retorcer y entonces el depredador la puede comer y ella puede huir. Este animal es un juvenil. Los adultos miden más de 30 centímetros, por naturaleza son muy escasos, no son ejemplares que sean muy abundantes. Necesitamos buscar en el lugar exacto para poder encontrarlos entre los huecos donde cazan. Siempre tienen ahí esa madriguera, si nosotros los dejamos ahí y regresamos al siguiente mes o al siguiente año, ahí van a estar. Su jardín es un bosque que conservan, que cuidan y donde liberan estas especies de animales que a veces los encuentran en la casa o en medio de las carreteras. Mucha gente los atropella o los mata y ellos se encargan de rescatarlo. Ellos son héroes. Nosotros pensaríamos que como son animales pues pequeños comparados al hombre, viven pocos años, pero no. Hay ejemplares que se han documentado que viven más de 3 décadas. Son muy sensibles a los cambios de temperatura. Si nosotros lo ponemos en lugares muy calientes, van a desprender la cola y se pueden morir. Son los elefantes de las salamandras porque son animales muy grandes, muy lentos, muy longevos, que su reproducción no es tan rápida como la de otros ejemplares. Los adultos pueden llegar de la punta de mi dedo hasta el codo de mi brazo. Son animales muy llamativos y muy bonitos. Es un anfibio. Son animales que tienen su piel siempre brillosa y húmeda. ¿Cuál es la diferencia entre un anfibio y un reptil? Pues los reptiles tienen cubierta el cuerpo de escamas y los anfibios tienen piel húmeda. Esa es una diferencia. Si su piel está cubierta de humedad, son anfibios. Si su piel está cubierta de escamas, son reptiles. Si su piel está cubierta de plumas, son aves. Y si su piel está cubierta de pelo, son mamíferos. Entonces, son características muy básicas para poder generalmente diferenciar estos grupos. Y este animalito está cubierto de humedad y no tiene escamas, es un anfibio. Tanto Mike Culebras como nosotros fuimos siempre acompañados y asesorados por el biólogo Miguel de la Torre, quien tiene años dedicándose a la conservación de las especies de la Sierra de Songolica. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Veracruzana como licenciado en biología y especializarme como maestro en manejo de fauna silvestre por parte del Instituto de Ecología. Concluí mis estudios de grado y de posgrado, pues me dediqué a trabajar en las expediciones, en los Tuxtlas, en la selva amazónica de Brasil, en Costa Rica, en la Sierra de Songolica. Y México tiene un gran potencial. En el caso de anfibios y reptiles es algo que apenas están haciendo, son pocos grupos de especialistas que están llevando a cabo estas actividades, pero es muy importante. México tiene más de 1000 especies de anfibios y reptiles. Muchas de ellas son endémicas de nuestro país. Creo que algo importante va a ser que los jóvenes que quieran estudiar biología tengan una oportunidad de pensar que ellos pueden ser sus propios empleadores con las redes sociales, con la creación de guías de campo, con la creación de contenidos. Así como Erpin Songolica, que está en una pequeña región de todo el país, fuéramos 600 Erpin en todo México, Erpin La Lacandona, Erpin El Cielo, Erpin Coahuila, Erpin Nayarit, Erpin Guadalajara, seríamos cientos de Erpin que podríamos fotografiar especies, pero con conocimiento, ¿no? Que yo siempre he dicho que para querer conservar primero hay que conocer. Y existen muchas regiones de Veracruz que no se conoce la riqueza biológica, porque se ha invertido muy poco en la ciencia y en la tecnología. Ahora vamos a crear las primeras guías digitales de la sierra para que puedan ser accesibles para todos, ¿no? Y gratuitas, que es lo más importante, que la gente pueda acceder al conocimiento sin la restricción económica. Así que ya sabes, si quieres vivir y aprender de todas estas experiencias, ven a Songolica y visita el parador turístico de Finca Santa Marta. Bienvenidos a Finca Santa Marta. En este lugar pueden disfrutar de un maravilloso parador turístico, el cual tú puedes venir con tu familia, y les ofrecemos un bosque de niebla maravilloso al cual pueden acceder todos los días de 9 a 6 p.m. Estamos a 50 minutos de Orizaba y 5 minutos de Songolica.
Puedes visitar nuestras instalaciones como las cabañas, nuestras áreas verdes, una tienda en la cual tenemos artesanías y productos de la región. Puedes pasar a desayunar sábados y domingos. Aquí tenemos un mural. Se enfoca en lo que es las especies que están ya algunas en peligro de extinción, el cual podemos ver el jaguar, la guacamaya verde. Gracias Finca Santa Marta para las vacaciones. Eran las mejores y espero regresar pronto. Au revoir. Au revoir Finca Santa Marta. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir señora Fuente. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Yo quiero que a mí